ustedes el nuevo modelo económico que estamos utilizando en Bolivia, los pilares fundamentales, los objetivos, las herramientas. Y por supuesto la pregunta que todos están en la ¿funciona o no funciona? ¿No? Es un paco más este ministro que viene a vender aquí la imagen de una política económica nueva, ¿no? En el mundo nosotros vemos que el sistema capitalista está atravesando 5 crisis fundamentales, y no de ahora, desde bastante tiempo atrás. La crisis financiera que está en el 2008, como es conocido por todos, Estados Unidos, el contagio que luego viene a Europa, la crisis climática, que como vamos a ver algunos datitos más allá, se traduce en sequías, inundaciones en nuestro país, en el Chaco sequías, en el oriente inundaciones, inclusive heladas. Quienes conocen el oriente boliviano, nuestros sábalos, nuestros urubís estaban congelados en el área oriental boliviana por el frío que llegó hacia esas tierras que normalmente eran calientitas, templaditas. Y por supuesto en el altiplano boliviano, sequías muy duras, heladas muy duras que ha habido el país, producto de la crisis climática, como vamos a ver. Está la crisis energética. Ustedes mismos conocen, ¿verdad?, cómo el precio del petróleo empieza a subir el resultado en los países europeos y en Estados Unidos. Algo está pasando. Hay una crisis no solamente económica profunda, como hemos visto el sistema capitalista con estas 5 crisis, sino sobre todo hay falta de respuesta de las universidades norteamericanas, de las universidades europeas, de cómo cambiar, de cómo combatir esta crisis estructural que está viviendo el sistema. Esa es la visión que tenemos desde Bolivia, que es cómo vemos nosotros la solución al problema. En 2005 nosotros planteamos un modelo económico diferente al modelo económico neoliberal de mercado que estaba vigente en el país desde el 29 de agosto del año 1985, que no dio respuesta al país. Profundizó la crisis, aisló muchos sectores, excluyó a sectores, es un modelo excluyente el modelo neoliberal en realidad. Y nosotros en el CIDES ya desde el año 99, quien habla ha empezado a trabajar sobre la construcción de una nueva respuesta. El año 99, en pleno auge del neoliberalismo en el país, cuando era un pecado hablar de que el neoliberalismo iba a acabar en algún momento, iba a desgastarse, cuando Fukuyama estaba escribiendo el fin de la historia del hombre, era pues un pecado hablar de que se venía a venir en algún momento el fin del modelo neoliberal, el fin de la economía de mercado en nuestros países. Pero fue justamente en esa época cuando nosotros hemos empezado a estructurar un modelo que tenga las siguientes características. Primero, que no copiemos de nadie, porque Bolivia es una realidad totalmente diferente a cualquier país. Con todos los respetos que merecen todos los países, Bolivia es muy diferente. Bolivia es una estructura societaria abigarrada, heterogénea. Y en esa realidad económica donde todavía en algunos lugares de nuestro país se da el trueque y no la moneda como una base de cambio, ¿qué podríamos plantear? Un modelo económico que recoja primero esa realidad, esa estructura de la sociedad boliviana, que recoja también a los sectores más empobrecidos y que estaban siendo excluidos por el modelo neoliberal, y que se constituyan ahora en la base y en el pilar de la construcción de esa nueva sociedad y de esa nueva economía que todos queremos. Entonces, nosotros nos respondimos una pregunta: ¿qué tenemos para poder crecer, para poder desarrollarnos? ¿Qué queremos ser de aquí a un tiempo? Y claramente Bolivia es un país, como ustedes saben, muy rico en recursos naturales, tal vez como muy pocos en el mundo. Tiene tantos recursos que decíamos, los recursos naturales son la base del desarrollo del modelo económico nuevo que tenemos que construir para el país. Tenemos que los bolivianos disfrutar y tenemos los bolivianos que enriquecernos en base a nuestros propios recursos naturales. Son estos recursos los que están generando excedentes, no de ahora, sino desde la colonia. La explotación de la plata, en fin, podríamos ustedes enumerar todos los pasajes históricos del país y claramente llegamos a la conclusión de que Bolivia puede
con la explotación para sí, para beneficio de los propios bolivianos, poder salir adelante en un modelo de desarrollo. Identificamos, por lo tanto, este sector generador de excedentes económicos, que es el sector de hidrocarburos, el sector de la minería, el sector de la hidroeléctrica y el sector medioambiental, que también nos da excedentes de recursos. Cuando hablamos nosotros los economistas de excedentes, es que ponemos $1 en esa actividad y recibimos 2, recibimos $3 de remuneración, de generación de excedente, que compensa lo que uno tiene y tiene un excedente para poderlo distribuir. Este sector generador de excedente económico tiene que plasmarse posteriormente en el modelo en la nueva Bolivia. ¿Qué queremos hacer? La primera pregunta que nos hemos hecho ahí es que tenemos recursos naturales en abundancia y podemos explotarlo para beneficiarnos los bolivianos. Primera base fundamental de nuestro modelo económico. Segunda base fundamental. Esto respondía a la pregunta sencilla que nos hacíamos en esa época y decíamos, ¿qué va a pasar cuando estos recursos naturales se acaben? Cuando el mineral se acabe, cuando el gas se acabe, ¿qué va a hacer Bolivia? Ahora tenemos que prepararnos los bolivianos para cuando eso ocurra en algún futuro. Y la respuesta a esa pregunta nos ha dado pues el perfil de país que queremos. Queremos un país mañana que esté diversificado en su economía, que esté industrializado, que mejore la agricultura, que mejore la manufactura, que mejore la artesanía, que mejore todos los otros sectores en base a los recursos excedentarios que podamos lograr de justamente el primer sector, el primer grupo de sectores que son los generadores de excedente. Entonces ya tenemos el perfil de país que queremos, esto queremos ser, con esto podemos contar. Y la siguiente pregunta, la tercera siguiente pregunta que nos hacíamos es, ¿quién va a hacer esto? ¿Será el mercado? El mercado que asigna recursos de acuerdo a la oferta, a la demanda, que asigna recursos de acuerdo a estas condiciones de mercado, o es el Estado el que tiene que hacer esto. Un Estado que tiene que lidiar con las herencias neoliberales de pobreza, de desigual distribución del ingreso en el país, donde en el neoliberalismo la opinión popular era muy clara y enfatizaba diciendo que en este modelo los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. ¿Será el Estado entonces? Y la respuesta para nosotros es contundente. No hay otro actor que puede llevar adelante esas redistribuciones y traslado de los recursos de los sectores excedentarios hacia el nuevo sector, la nueva Bolivia que estamos construyendo, esa Bolivia industrializada, esa Bolivia con productividad, con producción, con manufactura, con agricultura. Esa Bolivia es la que queremos hacer. Por lo tanto, nos quedaba claro, y el proyecto político del año 2005 fue muy claro en plantear, hay que recuperar para los bolivianos los recursos naturales. Yo les he dado el enfoque teórico y ustedes ahora se responden la pregunta política. Alguien tiene que hacer esto. Y ese alguien es el Estado a través de un cambio en la estructura de la sociedad y de la política boliviana, de la manera de hacer. Y teníamos que ganar las elecciones para poder construir esta Bolivia. Por eso nos extrañan ahora, ¿por qué tuvimos que nacionalizar los hidrocarburos el 1 de mayo del año 2006? ¿Por qué fue lo primero que hicimos? Porque había que recuperar los recursos naturales, si no el modelo no funciona. Lo primero que tenemos que tener son los recursos naturales estratégicos en las manos del Estado. Este Estado que ya estaba cambiando, ya había una asamblea constituyente en progreso, ya había un gobierno que, contrariamente al resto de los gobiernos, este es un gobierno que piensa en todos. Estoy hablando de todos. Yo he visto cómo la prensa sale a nivel internacional y quieren mostrar que es un gobierno que trabaja solamente para algunos y el resto está excluido del gobierno, está excluido de la realidad. Falso, como vamos a ver más adelante. Entonces, es un gobierno que tiene que pensar en todo. Y por supuesto, este es un gobierno y un Estado en esta etapa de llevar los recursos de los sectores generadores de excedente hacia esta nueva Bolivia, que tiene que tener, además de cumplir esta función estrictamente económica, tiene también que llevar adelante una tarea eminentemente social. ¿Cuál es esa tarea eminentemente social? Luchar contra la pobreza, luchar contra la desigual distribución del ingreso que existió y que se profundizó en la etapa neoliberal en Bolivia. Y es por eso
que Bolivia, al margen de ir recuperando los recursos naturales para tenerlos en manos del Estado y poder generar el excedente económico que sirva para redistribuir a esta otra parte de la Bolivia que estamos construyendo ahora, la Bolivia del futuro, está la labor social de luchar contra la pobreza. Y ahí ustedes ahora entienden por qué sale el bono Juancito Pinto, por qué sale la renta dignidad, por qué sale el bono Juan Azurduy, por qué los incrementos salariales por encima de la inflación, por qué las políticas redistributivas del ingreso, de favorecer más al que tiene menos y de tratar de generar más excedente para hacer más política social, más inclusión, más viviendas para los más pobres, más empleo para los que menos tienen, más oportunidades para los que en el pasado no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Por lo tanto, alguien tiene que hacer ese papel, alguien tiene que invertir, y ese alguien es el Estado, no hay más. Lo hemos visto en los tigres del Asia, ¿quiénes han incubado las empresas asiáticas? Que luego fueron ejemplo del neoliberalismo. Fue el Estado. El Estado las incubó. El Estado fue quien las promocionó. Y eso tiene que ser la tarea inconclusa de las fuerzas productivas del capitalismo retrasado en nuestro país. La tiene que hacer esta vez el Estado. Por tanto, esa es la tarea que hicimos nosotros todo este tiempo. Y no hay por qué sorprenderse, por lo tanto, que en meses y en semanas pasadas, Naciones Unidas y muchos organismos han reconocido en Bolivia la disminución de la pobreza. No lo decimos nosotros lo venimos diciendo desde el 2006, vamos a reducir la pobreza. Y mostrábamos a la prensa, miren, estamos reduciendo poco a poco la pobreza, y la prensa nunca nos daba cobertura, no nos creía. Y la propaganda más bien era que estábamos en retroceso, que era un país que estaba yendo para atrás. Y hoy los organismos internacionales han tenido que reconocer que todas las políticas que se han hecho en Bolivia están sirviendo para retroceder en materia de pobreza. Ya tenemos atrás a varios países centroamericanos y hay un país sudamericano que está detrás de nosotros. Ya no somos ese mismo país que tal vez ustedes dejaron en el pasado cuando tuvieron que emigrar acá a Francia. No, ese país ha cambiado. Ese país ahora está mejorando y es más equitativo en la redistribución. Que aún falta por hacer, por supuesto que falta por hacer. No solamente nos falta, y lo vamos a demostrar acá, ¿qué nos falta por hacer para llegar a ese país industrializado, con gran productividad alimentaria? En fin, ¿qué nos falta por hacer? Sino también nos falta por hacer en temas sociales. Recién hemos aprobado nuestra ley de educación, nos falta hacer en salud reformas profundas que hay que hacer en materia de salud en nuestro país. Pero también hay que garantizar que todas estas reformas se hagan de una manera tal que no pongan en riesgo la estabilidad de los bolivianos. Esa estabilidad que se ha logrado gracias a 22.000 mineros a la calle el año 86. Esa estabilidad que se ha logrado en base al sacrificio de los más pobres para darle estabilidad a los de la clase media y a los ricos. Tenemos que hacer, por lo tanto, un tránsito muy suave para no generar distorsiones en la realidad económica, social en nuestro país, pero queda claro que los cambios tenemos que hacerlos decididamente. Y eso es lo que estamos haciendo. El país ha identificado, por lo tanto, en este tránsito de estos sectores excedentarios hacia estos sectores que nos van a dar mañana nuevos ingresos, nuevos excedentes. Como Gobierno Nacional, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía está en conversaciones con